Vamos con esta parte. ¿Cómo detectarlo, Fernando, desde el punto de vista de consumidor? Digamos, ¿qué nos puede decir? Esto pinta mal. Bueno, yo creo que en el vídeo se deja claro cuáles pueden ser las pistas. Es decir, pues un centro que no tiene unas condiciones muy normales para, obviamente, hacer una profesión, como en este caso la medicina, el no tener títulos a lo largo y ancho de lo que es la consulta. Yo creo que tenemos unos profesionales que se siguen formando y no solamente tienen el de medicina, sino además luego tienen otros muchos de máster, etcétera, etcétera, que continúan haciendo, porque una de las ventajas que tienen nuestros profesionales médicos es que la formación no tiene parangón con el resto del mundo. Entonces, el consumidor lo que tiene que verificar son esas situaciones, pero es más, si tiene todavía dudas, lo que tiene que hacer es directamente al colegio de médicos, es decir, contactar, y en ese momento hemos tenido casos donde había alguna duda, se ha contactado y no se tenía ningún dato, y en ese momento se ha podido intentar cortar de raíz el problema. Pero al consumidor es muy complicado. Yo creo que aquí también las administraciones tienen que buscar sistemas mucho más ágiles para evitar que cualquiera pueda abrir mañana una clínica sin ningún tipo de problema, porque entre que abre la clínica y se le puede cerrar porque haya incumplido una serie de cosas y lo hayamos detectado, han pasado muchos tiempo, meses, demasiado quizás, y posiblemente muchos riesgos. muchos pacientes. Por lo tanto, es cierto esto, ¿no?, que dice Fernando Moner, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Que el mecanismo de la administración no ayuda. No ayuda. Por eso es un poco lo que hemos hecho esta comisión, para que sea muy ágil, donde realmente, como bien decía, o bien a Baku o bien al Colegio de Médicos, llamar simplemente por teléfono 963 35 51 10. Allí ya tenemos digamos, el personal adecuado para que recoja, te diga si es médico o no, y a partir de ahí ya lo sabe. Entonces, yo te diría también que hay muchos subterfugios de tener muchos títulos. O sea, no hablo solamente de los títulos. Yo diría también el número de colegiado, que también lo falsifican. Creo que cuando se vea alguna cosa rara es cuando realmente hay que llamar al colegio de médicos y que te digan si es médico o no, porque se las conocen todas. Sí, desde el punto de vista legal, abogada. No, las conocen todas, se falsifica incluso el número de colegiados. Sí, hay falsificación de títulos, que además el intrusismo es un delito que está dentro del capítulo dedicado a las falsedades. Claro. Se subsumen en ese delito de intrusismo las diferentes falsedades que se puedan hacer de la documentación. Yo, de todas maneras, sí que creo que hay dos cosas importantes. Yo creo que el ciudadano, en concreto con lo que respecta al tema médico, no conoce que el médico con el título académico es el único que puede efectivamente diagnosticar y que puede dar un tratamiento. Yo creo que eso hay que explicarlo más a la sociedad, porque a lo mejor si lo explicaran, este tipo de cosas que comentaba Fernando, de que llegas a una clínica y te pueden poner una prótesis y te pueden hacer una serie de cosas, yo creo que la gente tiene que tener conciencia que eso solo lo puede hacer un médico. Todavía falta información. Yo pienso que concienciación, sí. Yo creo que falta. Sí que falta. Pero también hay que tener en cuenta que estoy pensando yo, ahora conforme vamos hablando, el paciente, la persona cuando está enferma está un poco desesperada. Entonces, pedirle, llega preocupada por su enfermedad, por su patología, lo que quiere es que se la resuelvan. Pedirle que tenga 6 o 7 ojos y que vaya mirando a ver si está todo correcto, es también pedirles cosas. Entonces, pues bueno, tiene que ir acompañado, el paciente tiene que ir con un familiar y tienen que ver el buen hacer y confiar en principios. Si ven algo raro, entonces no dudar. Ayudemos un poco más a esto, en el vídeo se queda totalmente reflejado. ¿Qué cosas raras podemos ver más, doctor, en este sentido? Fernando Moner apuntaba bastantes, la falta de títulos, condiciones que a lo mejor nos llaman la atención. Pero esto de llevar una bata blanca y de tener una secretaria por fuera, como nos decía anteriormente Fernando, y que le llame doctor, pues ya como que nos deja tranquilos, ¿no? Y esto no debe ser así. Sí, es que realmente las posibilidades son muchas y indiscutiblemente hay buenos actores. Entonces, escenarios muy buenos también. Y escenarios muy buenos, es decir, cuando incluso el escenario es demasiado bueno, pues aún puede hacer más. Entonces yo lo que creo que la gente tiene que, cuando se da un diagnóstico, que se lo pongan por escrito. ¿Sí? Que vea muy bien esa receta, esa receta que tiene que estar y cómo te dan esa receta y qué ponen en esa receta.
porque a lo mejor ponen una asociación y ponen CO, colegiado, que significa como colegiado, o sea que será todo tipo. Entonces, yo creo que lo que se tiene que aprender es a exigir que cuando digan, mire usted, le diagnosticamos esto, por favor, pónganlo por escrito. Porque todo lo que se pone por escrito es lo que luego se puede llevar a cualquier sitio. Entonces se tiene que pedir información por escrito. De palabra las cosas se las lleva el viento. Entonces, oiga, mire, es que yo le he diagnosticado esto. Bueno, muy bien, póngamelo por escrito. Sí, además es una receta privada Sí. que obviamente ver el número de colegiado. O sea, yo En quiero las ver esa recetas receta privadas privada, tienen que ir el número de colegiado. Tienes que poner el número de colegiado, el nombre del doctor. Es decir, muchas veces son, en algunas ocasiones, cuando hemos detectado esta situación, es una hoja en blanco con un garabato, donde te ponen 7 productos y al final el garabato. Entonces, y además yo creo que Mercedes lo ha dicho muy bien, es decir, cuando vamos al médico ya vamos condicionados. Primero por nuestro estado de salud. Segundo porque obviamente vamos al médico. Y el médico y nadie nos hace pensar que estamos ante una situación exactamente. Entonces, ilegal. yo me parece muy bien eso de siempre tenemos que ir acompañados de las personas que enfermas. De hecho, cuando vamos al hospital, alguna operación, al final quienes firman muchas veces en caso de situaciones graves es el acompañante, el familiar. Pero eso es bueno porque él es el que puede detectar. El otro está preocupado en su problema y en su enfermedad o en sus síntomas. El que le acompaña es el que puede detectar algún tipo de situación rara. Bueno, pues importante ir acompañado siempre a una consulta médica cuando sospechemos, ¿no? Sí, me parece muy interesante y lo que ha dicho Fernando, lo veo, es que no encuentra simplemente una firma. Entonces, es qué pone allí, que lo firmen y si le dicen cualquier cosa, todo escrito. El ser escrito condiciona las situaciones y en la medida que se piden que eso quede constancia, ya se dan cuenta el que está cometiendo intrusismo de que aquello se le puede tambalear.